Hola familia ISIC, ¿cómo están? Para mi familia, para mi esposa y para mí es un privilegio enorme estar una vez más con ustedes. Les amamos, les llevamos en el corazón. Gracias pastores por esta oportunidad, es un privilegio de verdad para nosotros. Y bueno, quiero compartirles una palabra que Dios ha puesto en mi corazón. Y antes de empezar, quiero darle lugar a nuestro invitado especial de esta transmisión, a nuestro amigo especial. Quiero darle lugar al Espíritu Santo. De forma breve, yo te invito allí a que cierres tus ojos, donde quiera que estés viendo, en un iPad, en un televisor, donde quiera que estés viendo este video, cierra tus ojos y simplemente dile al Espíritu Santo que toque tu vida a través de esta palabra, que te rete, que te inspire, que te levante, que te confronte. Espíritu Santo, yo te doy el lugar de honra en medio de esta transmisión. Papá, yo te pido, Señor, que tú fluyas a través de las redes sociales, a través de esta transmisión, a través de este video, Señor, y toques cada vida, Señor, en cada lugar, en cada hogar, en cada instrumento de tecnología, Señor, donde va a ser reproducido, Señor. Padre, yo te pido, Señor, que tú seas honrado, Señor, con cada palabra que salga de mi boca, Señor, y que esto cumpla el fin, Señor, con el cual tú has permitido que sea enviada esta palabra, Señor. Yo te pido, Señor, que guardes mis labios de decir lo que no es, Señor, y que los guíes para hablar la verdad que tú quieres transmitir, Señor. Padre, te bendecimos y te pedimos, Señor, que tú seas quitando distracciones, que tú seas quitando argumentos, que tú seas quitando a una estructura, Señor, que necesitan ser rotas, Señor, en medio de este tiempo de transmisión, Señor. Te pido que sea un tiempo de sanidad. Si alguien, Señor, está allí viendo, Señor, y tal vez se siente atado en su área física, en su área emocional, en el nombre de Jesús desatamos sanidad sobre su vida. Declaramos que es un momento glorioso, declaramos que es un momento de fe donde nuestra fe es encendida y tu Espíritu, Señor, obra, Señor, al activar la palabra, Señor, diciendo, Señor, que por tus llagas, Señor, hemos sido sanados, Señor, y hablamos sanidad a las emociones, hablamos paz, hablamos gozo, hablamos estabilidad, Señor, sobre cada vida, sobre cada hogar, en el nombre de Jesús, Padre, y te damos toda la gloria, te damos toda la honra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, queridos amigos, quiero hablarles de un tema que vino a mi corazón, un tema que es bien especial y es, le titulé Una iglesia 5D. Tal vez usted se preguntará, ¿cómo así que una iglesia 5D? ¿Qué significa ese 5? ¿Qué significa esa D? Yo no sé si tal vez usted alguna vez ha ido al cinema y ha ido a alguno de esos cinemas donde están las transmisiones, donde están las películas ya en 3D y usted siente casi que todo encima y ve las formas más reales. Y tiene que ver con esto, porque nosotros generalmente hablamos de 3 dimensiones. Tal vez hoy en día están hablando de una cuarta, que es el tiempo. Hablamos acerca de la longitud, de la anchura, del volumen. Y hoy en día los científicos están hablando acerca del tiempo como una cuarta dimensión. Pero nosotros como iglesia nos movemos en una dimensión adicional. Nosotros como hijos de Dios nos movemos en una dimensión adicional que transforma y controla las otras 4 dimensiones. Y es la dimensión de la fe. Es la dimensión de lo divino, es la dimensión de lo espiritual, es la dimensión donde Dios cambia todo, donde Dios cambia los dictámenes, donde Dios transforma los tiempos, donde Dios da nuevas oportunidades, donde Dios transforma los nombres y los pone como nombres llenos de libertad, llenos de poder, de autoridad, y en el nombre de Jesús. Padre, yo creo que en este tiempo, Señor, tú vas a llevar la iglesia y vas a llevar cada persona que está viendo este video a una dimensión y a un nivel mayor, Señor, de autoridad por el entendimiento, Señor, de lo que tú quieres hacer para tu iglesia en este tiempo. Y bueno, entremos en tema. ¿Cómo así que una quinta dimensión? Bueno, cuando nosotros empezamos a mirar todo lo que está sucediendo en este tiempo precisamente, empezamos a ver que el coronavirus, que la cuarentena, son los temas y las tendencias en redes sociales, hashtag coronavirus, COVID-19, hashtag cuarentena, y son la tendencia en este tiempo. Pero hay algo que nosotros tenemos que tener en cuenta, y aún necesitamos retomar un poquito la historia, porque siempre en la historia del pueblo de Israel, siempre que hubo tiempos de persecución, siempre que hubo tiempos de calamidad, el Señor utilizó los tiempos de calamidad, los tiempos de desierto, el Señor utilizó las tormentas para promocionar un liderazgo sobrenatural que vive en una dimensión adicional, una dimensión mayor de autoridad.
Y yo les quiero hablar acerca de Gedeón, pero no sin antes retomar un punto histórico que fue muy maravilloso. Y es cuando la iglesia pensó que todo se había acabado. Era el año 70 después de Cristo. Era el año 70 donde se sentía ya una persecución. Había en el aire, en el ambiente, una persecución en contra de la iglesia. Pero llegó el momento donde los hombres liderados por uno de sus líderes llamado Tito, llegó y destruyó el templo. El templo se acabó, el lugar donde se reunía la iglesia se acabó, fue destruido. Fue la última vez que vieron el lugar donde ellos buscaban a Dios. Y para ellos tal vez eso fue emocionalmente duro, rompió los esquemas que ellos tenían, fracturó su fe tal vez. Pero ¿sabes qué es lo lindo de esto? Y es que el Señor utilizó la destrucción aún del templo para la expansión del evangelio. Porque entonces el cristianismo no se desarrolló dentro de un templo, no se desarrolló dentro de un lugar, sino que dice la palabra que empezaron a correr por las calles, empezaron a correr por todos lados. El evangelio empezó a correr por las casas, las familias empezaron a escuchar la verdad. Y este es un tiempo donde el evangelio sale de los templos y empieza a correr por las calles, empieza a correr hasta por los centros comerciales, por los centros educativos, por las redes sociales. Y aún el Señor está redimiendo este medio digital que por mucho tiempo fue utilizado para pornografía, para chismes, para tanta desinformación. Hoy en día el Señor está redimiendo este medio de comunicación para llevar verdad, para llevar salvación, para llevar sanidad, para llevar lo que el Espíritu quiere ministrar a la iglesia el día de hoy. Y en este tiempo el Señor quiere levantar líderes como un Gedeón, quiere levantar líderes como esa iglesia del camino, como esa iglesia original, esa iglesia atrevida. Y quiero llevarlos al texto que está en Jueces capítulo 6. Y quiero hablar de Gedeón. Quiero ejemplarizar todo este tema, o quiero guiarlos por la vida de Gedeón. Porque Gedeón fue un hombre que fue llevado a otra dimensión. Podemos leer el texto allí en Jueces capítulo 6. Dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Imagínense, 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Y acampando contra ellos los destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, nada. Porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, y así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Es curioso, porque es que cuando empezamos a hablar de estas dimensiones, de la iglesia 5, de una iglesia 5, estamos hablando de lo que la vista puede percibir. Y algo que veo acá, iniciando todo este texto, es que no solo la vista, sino la visión del pueblo de Israel fue afectada por las circunstancias que estaban viviendo. Y hay 4 cosas que quiero comentar, que quiero compartir contigo. 4 cosas, para empezar, que afectan la visión, que no nos permiten ver esas dimensiones a donde Dios quiere llevarnos. La primera de esas 4 cosas es el pecado. Dice en Jueces 6, capítulo 6, versículo 1 y el versículo 10, dice que los hijos de Israel, el pueblo de Israel, hacía lo malo. Se habían levantado ídolos, se habían alejado de Dios. En versículo 10 dice que ya no habían obedecido la voz de Dios. Y es que el pecado corta la visión en nuestra vida. El pecado nos aleja de Dios, nos aleja de la guianza de Dios, nos aleja del propósito de Dios. Lo segundo es la frustración. Jueces capítulo 6 versículo 3 dice que ellos veían cómo venía esta gente, cómo ellos trabajaban, se esforzaban, cultivaban, pero llegaba esta gente de un momento a otro y acababa con todo.
Y nosotros a veces estamos pensando que esta estación de tiempo difícil está acabando aún con los trabajos, está acabando con las vidas, está acabando con la esperanza, está acabando con el gozo. Está trayendo frustración. Pero necesitamos volver a escuchar la voz de Dios. ¿Sabes otra cosa que yo veo allí? Es que dice que hubo una intimidación. Es que estos hombres llegaban en multitudes, sus camellos, gran multitud, como manadas, eran como langostas, intimidaban. Yo creo que aún el piso sonaba cuando venían, cuando se acercaban. Y los del pueblo de Israel no solamente estaban esperando, estaban escondidos. No vivían como vivía la gente normal, estaba escondida, estaba enclaustrada. Y nosotros, en este tiempo, muchos hemos estado enclaustrados, hemos estado encerrados, se nos ha limitado el desarrollo de nuestra vida, como nosotros la entendíamos. Y otra de las cosas que les quitó la visión a estos hombres fue el temor. El temor a ser destruidos. El temor al ver sus enemigos más grandes y más fuertes que ellos. Y estas 4 cosas son 4 cosas que hoy en día podemos percibir en el ambiente. Como les decía, la frustración de lo que está pasando, de lo que se está perdiendo, de los empleos que se pierden, de la gente que está muriendo, de los estados, de las estadísticas, lo que está pasando en el mundo, la cantidad de fallecimientos, que ya no hay ocupación en los hospitales, que no hay recursos, tantas cosas. Y tal vez el enemigo ha venido en oleadas a tratar de llevarnos a enclaustrarnos y que perdamos la visión y que simplemente nos veamos encerrados en cuevas y en lugares donde todo es oscuro, donde todo es triste, donde se pierde el gozo, donde se pierde la visión, donde se pierden los sueños, las ganas de conquistar lo que Dios nos ha dado. Pero hay algo, y es que el Señor quiere que nosotros salgamos de ese lugar. Hubo un momento donde todo cambió. Y fue el momento en el que el pueblo clamó a Dios. ¿Qué hace la diferencia? El momento donde volvemos nuestro rostro a Dios. ¿Cómo podemos retomar la visión a nuestra vida? ¿Cómo podemos empezar a retomar los sueños de Dios para nuestra vida? Volviendo nuestros oídos al Señor. Volviendo nuestro corazón al corazón del Señor. Rindiéndonos, dejando el orgullo atrás, dejando los argumentos, dejando los temores, dejando la crítica, dejando aún nuestros falsos soportes, nuestras falsas fortalezas, y entender que sin Dios no somos nadie, sin Dios no somos nada, que le necesitamos hoy más que nunca. Necesitamos ser una iglesia que no solamente vive en la dimensión de lo sobrenatural, sino que vive en una estación de intimidad, en una estación que permanece en la intimidad, que permanece escuchando su voz, que permanece en su presencia. Y estas 5 dimensiones también quiero acompañarlas de 5 palabras o 5 términos que inician por D y que son aspectos o características que nos pueden conducir a avanzar en la libertad para vencer a nuestros enemigos y para caminar y avanzar como Dios quiere que avancemos. Y así como lo hizo con Gedeón, pueden levantar hombres que tal vez estaban escondidos, que tal vez que pensaban eran los más pequeños de su casa, que tal vez pensaban que no tenían recursos ni tenían oportunidades. El Señor nos quiere levantar hoy. Es una oportunidad. Esta crisis no es para que haya calamidad, tristeza, amargura. Es para que se levante un liderazgo diferente, para que se levante una iglesia entendida, una iglesia que se moviliza no desde un lugar, sino desde un propósito y desde un llamado. Y el primer aspecto que quiero compartir con ustedes es dispuestos. Una iglesia o un pueblo de Dios que quiere caminar en la dimensión de Dios, en la dimensión que Dios lo quiere llevar, es una iglesia y es un pueblo que camina con disposición. ¿Y qué es disposición? Cuando nosotros empezamos a mirar la palabra o el término en internet, vemos que estar dispuesto significa estar preparados. Significa estar a punto. Significa estar listos. También habla de una posición.
Y cuando nosotros empezamos a mirar el texto de Jueces, allí nos sigue hablando de Gedeón y aparece, cuando en medio de ese clamor, aparece en un lugar un hombre en escena llamado Gedeón. Versículo 11 dice: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Imagínense, sacudiendo el trigo en el lugar donde deberían estar produciendo vino. Y dice el versículo 12: y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Yo puedo ver allí que la vida de Gedeón fue transformada por su primer aspecto, y él pudo estar dispuesto, estar preparado, estar listo y estar a punto, porque él tuvo un encuentro con Dios. Necesitamos desesperadamente buscar el rostro de Dios. Necesitamos un encuentro con el Señor. Necesitamos salir de esas cuevas de oscuridad y empezar a buscar la luz de Cristo. Necesitamos al Señor en nuestras vidas. Necesitamos que Él gobierne, que nosotros soltemos ese gobierno del temor, que soltemos ese gobierno de los argumentos y empecemos a dejar que Dios sea el que gobierne nuestras vidas. Necesitamos un encuentro con Dios. Miren que allí en el versículo 12, algo que empieza a decir Gedeón, dice: ay Señor, versículo 12 dice: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Un hombre que estaba escondido, un hombre que estaba meciendo el trigo en un lugar para esconderlo, un hombre que tal vez no quería dar la cara, pero el Señor no lo llamó por su circunstancia, el Señor no lo llamó por su problemática, el Señor no lo llamó por sus debilidades, el Señor lo llamó por su propósito y la visión que había sobre él. Y en vez de llamarlo Gedeón el gallina, el Señor le dijo: es varón valiente, varón esforzado. Lo mismo pasó con Saulo. Saulo tuvo un encuentro con Dios y dejó de ser Saulo para ser Pablo. Lo mismo pasó con Jacob. Él venía huyendo de su hermano. Él tuvo un encuentro con el Señor y dejó de ser Jacob para ser Israel. El Señor quiere tener un encuentro con nosotros para cambiar nuestra identidad a una identidad correcta, para que sepamos cuál es nuestra posición en Cristo, para que tengamos un encuentro donde escuchemos su voz, donde sintamos esa dirección, y para que cuando nosotros le presentemos esos argumentos como Gedeón lo hizo. Dice en el versículo 16, cuando él empezó a decirle, desde el 14, y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas, ¿no te envío yo? Entonces le respondió: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Póngale cuidado lo que le respondió el Señor. Versículo 16, Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo. Me parece maravilloso, porque el Señor, así como lo hizo con Moisés, porque Moisés le dijo: no, es que yo soy tardo para hablar, tal vez no lo voy a hacer, no estoy capacitado, no soy diestro. A Moisés también le respondió de la misma manera: yo iré contigo. A Gedeón le dijo, cuando él dijo que es que yo soy el más pequeño, yo soy el más pobre, yo soy el menos perfilado para hacer cosas maravillosas en este mundo, el Señor le dijo: yo iré contigo. No se trata de ti, se trata de mí en ti. Y eso lo hace estar preparado. Dios en mí, esperanza de gloria. ¿Saben que algo que también cerró ese ciclo si seguimos leyendo el texto? Y es que allí Gedeón empezó a levantar una ofrenda al Señor y le dijo: ok, Señor, si tú me estás hablando, ok, espérame un momento, voy a traer algunas cosas para presentar una ofrenda para ti. Y fue maravilloso porque él puso todo en el lugar como el ángel de Jehová le había dicho que lo hiciera. Él lo puso allí, y cuando ya todo estaba listo, el ángel tocó esa carne y tocó los elementos que habían allí, y fueron consumidos por el fuego. Y ese encuentro produjo fuego, y nosotros necesitamos tener un encuentro con Dios que produzca fuego en nuestro interior, que produzca de nuestro interior una ofrenda grata a Dios, que se revele y se manifieste en un avivamiento y un despertar en nuestra vida. Necesitamos sacudirnos, necesitamos movernos, necesitamos ser avivados, necesitamos al Espíritu Santo.
Lo primero era estar dispuestos. Lo segundo que yo veo allí dentro de estas 5 Ds es disponibles. Un pueblo de Dios que camina en una dimensión mayor tiene que estar dispuesto, pero también tiene que estar disponible. Cuando nosotros seguimos leyendo el texto, dice en el versículo 25, aconteció que la misma noche, inmediatamente cuando Dios le habló, Gedeón obedeció, Gedeón hizo lo que tenía que hacer. Y es curioso, porque estar disponibles también tiene que ver con dejar la comodidad, dejar esa pereza espiritual, dejar esa pereza de accionar. Porque fácilmente tú y yo podemos estar muy cómodos en casa, consumiendo prédicas y un montón de herramientas vía internet, pero sin afectar la vida de nadie positivamente. Pero tú eres llamado más que simplemente a consumir prédicas y a consumir herramientas en internet. Tú eres llamado a utilizar aún estas redes y estas herramientas para conectar más personas, para llamar personas a través de WhatsApp, a través de las herramientas que Dios ha puesto en tu mano. Y puedes empezar hoy mismo. Porque es que siempre nosotros postergamos todo. No, Señor, yo apenas pueda, apenas sienta, apenas me den o apenas al que pase lo que pase, entonces sí. Pero Gedeón entendió la premura de los tiempos y entendió que él tenía que estar disponible para cuando Dios lo quisiera utilizar. Por eso él estuvo preparado en la intimidad para luego estar disponible. Nosotros tenemos que prepararnos en el secreto para después estar disponibles y preparados para ese momento donde Dios te diga, ve, porque yo te envío. Ve con esta tu fuerza, porque yo te envío. Ve contra este pueblo, porque yo te voy a dar la victoria. Ve y conquista esta empresa. Ve y conquista esta universidad. Ve y conquista este lugar. Ve y predica este mensaje. Ve y comparte este pensamiento. Ve y haz pública esta reflexión. Ve y ministra de mi espíritu a los que he puesto al frente tuyo. Gedeón le dio prioridad a lo que Dios le pidió. ¿Y saben qué fue lo más curioso? Y es que él estuvo disponible para hacer algo que aún significaría ganarse muchos enemigos. Porque cuando el Señor le estaba diciendo, ve esta misma noche, le estaba diciendo, ve esta misma noche y ve y derriba todos los altares de tu padre y todos los altares que el pueblo está idolatrando. Ve y derriba todo aquello que no me glorifica. Y él está bien, de pronto esperó un momento, pero en la noche llegó y él se fue, buscó 10 hombres y derribó los altares de acera. Y llegó y al día siguiente empezaron a averiguar qué fue lo que pasó, dónde está el ídolo, qué pasó con esto. Y empezaron a averiguar y se fueron, finalmente dieron con que había sido Gedeón y lo buscaron para matarlo, lo buscaron para terminar con él. Pero Dios lo respaldó. Y es que a veces nosotros estamos muy dispuestos a servir a Dios siempre y cuando no me produzca inconvenientes. Yo estoy dispuesto a predicarle a mi familia siempre y cuando mi familia ya sea cristiana o siempre y cuando eso no signifique un riesgo de ser censurado, de ser criticado, de perder amistades, perder posiciones. Pero Gedeón aquí me enseña que él no solamente estuvo dispuesto, que él se preparó, sino que también estuvo disponible. Hay muchos que estamos preparados, pero no siempre estamos disponibles para hacer lo que Dios quiere. Y necesitamos estar dispuestos, necesitamos estar disponibles. La tercera D es disciplinados. Hablamos de la primera, que es estar dispuestos, la segunda, estar disponibles, y ahora necesitamos hablar de estar disciplinados. Y es que esto habla de nuestras posturas, de no distraernos. Me gusta mucho como en 1 Corintios 9, 24 y 25 dice lo siguiente: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Nosotros tenemos que entender por qué estamos corriendo.
Nosotros tenemos que entender cuál es nuestra meta. Nosotros tenemos que entender para quién estamos sirviendo y para quién estamos viviendo. Y tenemos que comprometernos, ser disciplinados, no desenfocarnos simplemente por nuestras necesidades temporales o pasajeras. Miren que una de las cosas que hizo Dios con Gedeón fue decirle, ok, mira, vas a escoger unos hombres que tomen agua de esta forma, y los que no lo hagan así, los que simplemente se entreguen a su necesidad de sed, entonces ellos déjalos que se regresen y cuenta simplemente con los pocos que sorban agua como en una postura aún estable. Lo curioso es que estos hombres perdieron su posición de batalla, su posición de alerta por una necesidad corporal, por una necesidad física, por una necesidad momentánea. Y nosotros muchas veces nos distraemos tan fácil. Hay veces le decimos, no, Dios, estoy muy ocupado. Hay veces le decimos, no, Dios, es que tú no me entiendes. Tal vez, Dios, tú sabes, Señor, la cantidad de cosas que tengo. El problema es que nos ocupamos tanto de las cosas pasajeras y temporales que perdemos de vista las cosas que de verdad transforman nuestra vida, que nos llevan en victoria a cumplir un propósito. Necesitamos ser disciplinados para enfocarnos. Necesitamos ser disciplinados porque es que, como dice allí la palabra, o sea, estos hombres, los que luchan, se abstienen de cosas para estar fuertes, se abstienen de cosas para estar vigorosos, se abstienen de cosas para estar listos para la lucha. Nosotros tenemos que correr para vencer, no simplemente para participar de una linda iglesia. Nosotros somos el ejército de un Dios viviente y tenemos que ser parte de Él, no simplemente para ser cristianos de nombre, sino hijos de Dios, por los cuales esta creación gime y clama. Yo quiero decirte una cosa. ¿Qué estás haciendo con tu tiempo? ¿Cómo estás enfocando tu visión y tu vida en este tiempo? ¿Qué ha pasado con los sueños que Dios ha puesto en tu vida? Porque necesitamos, la disciplina también nos habla de enfoque. Porque cuando tú tienes un enfoque, tú lo das todo por alcanzar esa meta. ¿Cómo has utilizado el tiempo de la cuarentena? ¿Cómo te estás preparando? ¿Cómo es tu tiempo de intimidad con Dios? Estamos en un tiempo donde tenemos que disciplinarlos en nuestros hábitos espirituales. Estamos en un tiempo donde tenemos que enriquecer los dones que Dios ha puesto en nuestra vida. Estamos en un tiempo que es valioso, donde no podemos simplemente dedicarnos a dormir, a ver internet, a ver televisión. Es un tiempo donde Dios nos encerró para estar en su presencia, para estar en entrenamiento, para estar preparándonos para cuando Él nos diga, es tiempo de que salgan a las calles y conquisten toda esta ciudad. La cuarta D es dóciles. Dóciles tiene que ver con alguien que es fácil de enseñar, fácil de guiar, pero también cuando hablamos de un material que es dócil, es fácil de moldear. Y esto habla acerca de las estrategias nuevas que pueden llegar a venir en este tiempo a nuestra vida. La iglesia cambió. La iglesia definitivamente cambió. Hay muchos expertos que dicen que el mundo cambió y hay muchos teólogos que dicen que la iglesia nunca más va a ser igual. Y es que no debe ser igual. La iglesia post-pandemia tiene que ser mejor. Una iglesia que se adapta a la tecnología, una iglesia que se adapta a los tiempos, una iglesia que no se limita a un lugar para extenderse, una iglesia sin fronteras. Una iglesia que se adapta, una iglesia que es moldeable, una iglesia que así como Gedeón, Gedeón pensaba, ok, tengo 32,000 hombres, estos pueden llegar a ser suficientes para hacerle frente al ejército enemigo. Y el Señor le dijo, no, ven, pregunta a estos hombres, ¿cuál de esos tiene temor? ¿Cuál de esos tiene como cierta inestabilidad en su corazón? Ok, 22 se devolvieron, se quedó con 10,000 de los 10,000. Entonces el Señor le dijo, ve y llévalos a beber agua, y de esos 10,000 solamente se quedó con 300.
Y con esos 300 Dios les dio la victoria. Y no solamente con fuerza, sino que el Señor le dijo, ok, repártanse de 100 en 100, 3 grupos de 100 en 100. Y entonces cuando yo les diga, van a tocar las trompetas, en una mano con la trompeta, en otra mano con un caldero. Y cuando yo les diga, ustedes van a romper los calderos. Y cuando ellos hicieron lo que Dios les dijo, aunque parecía algo loquísimo, aunque parecía irracional, ¿quién se va a ir a pelear una batalla con un caldero en la mano? O yo no sé si de pronto ellos se preguntaban, ¿será que con estas trompetas le vamos a dar en la cabeza a los enemigos? No tiene sentido. ¿Por qué vamos a llevar nuestras manos ocupadas? ¿Y por qué no los vamos a avisar que vamos en camino? ¿Por qué no los cogemos por sorpresa? Pero la estrategia de Dios es más efectiva, por extraña que parezca. Y Dios está cambiando nuestras formas. Dios está permitiendo este tiempo para romper las estructuras, para romper las formas cuadriculadas muchas veces como nosotros le buscábamos, como nosotros servíamos, como nosotros buscábamos estar como en nuestra comodidad. Necesitamos escuchar la voz de Dios, estar preparados en la intimidad de Dios, estar disponibles en el tiempo que Dios nos llame, estar también preparados física, anímicamente, emocionalmente, profesionalmente, espiritualmente, para cuando el Señor nos diga, ok, vamos a hacer cambios. Ahora tú sabías que era así, ahora es así. Tú lo hacías así, ahora lo vamos a hacer así. Tú lo hacías así, ahora te voy a dar una estrategia de mayor impacto, una estrategia que va a trastornar el mundo. Y cuando te vean a ti y el día de mañana que hablen de ti, van a decir, allí va este que trastornó el mundo, allí va este que es diferente, allá va este que utiliza las redes sociales de forma maravillosa, allí va este que tiene redes de WhatsApp, este que llama a la gente que sabe que la necesita, allá va este que sabe aconsejar, allá va este que Dios lo está inspirando para hacer cosas atrevidas para esta generación. Ser dóciles significa no hacer las cosas a mi manera, sino aprender a ceder nuestra manera para hacer la manera de Dios. Y de esa forma vamos a empezar a movernos de formas diferentes para llegar a lugares diferentes, a un lugares donde no habíamos llegado. En estos días hemos estado en transmisiones y nos damos cuenta cómo Dios permite que estemos en diferentes lugares conectando gente de Estados Unidos, de Centroamérica, gente de Europa, y en una sola transmisión podemos llegar a continentes, a países. Y pensamos que este tiempo es malo para la iglesia. No, todo depende desde el lente que tú lo veas. Pero si te pones las gafas correctas, si te pones los lentes, si tienes la perspectiva correcta, esta es la oportunidad tal vez para que tú te levantes. Esta es la oportunidad para que tú subas a una dimensión mayor de intimidad con Dios, de discernimiento de lo que Dios quiere, de disponibilidad para que Dios diga, ok, necesito un joven, necesito una familia, necesito una mujer, necesito un varón, alguien que se levante para hacer mi luz, para ser mi Gedeón, alguien al que yo le pueda cambiar el nombre y yo le pueda dar el nombre de este atrevido vencedor conquistador. Tal vez eres tú. Pero necesitamos ser dóciles, necesitamos estar dispuestos, estar disponibles, ser disciplinados, ser comprometidos con la causa de Dios, ser comprometidos con el propósito y el llamado de Dios para nuestras vidas. ¿Sabes cuál es la última D de este conjunto de características o de aspectos que hacen la diferencia? Es la D de decisiones. El estar firme, ser decidido es permanecer firme sin dudar. Tomar una resolución decidida e irrevocable. Estar resuelto. Alguien que actúa con decisión y valor. Yo sé que en este tiempo es difícil permanecer en gozo. Los días, cada día las fechas de la cuarentena cambian, las circunstancias cambian, pero hay algo que no cambia y es el proyecto de Dios para tu vida. Hay algo que no cambia y es el poder de Dios. Hay algo que no cambia y es que Dios sigue sentado en su trono. Hay algo que no cambia y es que Dios está contigo. Tal vez como en estos días me enseñaba alguien, tal vez Dios
Tú lo único que necesitas saber es cuál es la meta. Y tal vez Dios te permitirá tener rutas alternas, pero la meta es llegar a donde Dios te dijo que tenías que llegar. Tal vez Dios te cambió un poco la ruta. Tal vez el Señor permitió que en esta estación las expectativas que tú tuvieran cambiaran un poco, pero la meta no ha cambiado. Y tú tienes que ser decidido para pelear y esforzarte hasta alcanzar. Tienes que preocuparte por conquistar la meta, no simplemente por participar de un evangelio, no simplemente por ser parte de un movimiento cristiano. Tú tienes que ser parte de un ejército. Tú tienes que entender que tú tienes un llamado, que el Señor cuenta contigo, que tú eres la herramienta que Dios quiere utilizar en este tiempo. La palabra dice en Hebreos 10:39, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para perseveración del alma. Tú no eres de los que vuelve atrás. Tú eres de esos valientes que empieza a caminar, que empieza a tomar una palabra de Dios para avanzar hasta conquistar. ¿Cuál fue la tierra que Dios te entregó por posesión? Ve y conquístala, ve y tómala. ¿Cuál fue el público que Dios te dijo que te iba a entregar? Ve y alcánzalo. Las paredes, el espacio físico, hoy en día ya no es una limitación. Los recursos, lo único que demandan son diligencia. Porque Dios se proveerá a sí mismo, conforme a sus riquezas en gloria, para que tú cumplas cada uno de los propósitos y el llamado y que Dios ha puesto sobre tu vida. Este es un llamado, iglesia. Este es un llamado para que nosotros tomemos el lugar que nos corresponde, tomemos la visión que nos corresponde, pongámonos esas gafas, no las 2D, no las 3D, no las 4D, no nos limitemos al espacio, empecemos a vivir en una dimensión espiritual mayor. Veamos con los ojos de la fe. Veamos con los ojos con que Dios está viendo esta circunstancia. Veamos con los ojos con que Dios está viendo los perdidos, tus vecinos, tus familiares, los amigos. Necesitamos una iglesia 5D, una iglesia que se mueva en lo sobrenatural, una iglesia que ore por los enfermos. Si tú no te puedes desplazar, utiliza el teléfono. Que si no puedes ir a dar consejo, ok, utiliza el teléfono, utiliza el chat, utiliza las redes, utiliza lo que tienes en la mano. ¿Cuál fue la vara que Dios puso en tu mano? Lo que tú sabes hacer, el talento que tienes. Pero tú eres llamado a ser parte de esa iglesia que se va a movilizar en este tiempo para la expansión del evangelio. No sé qué pasará con los templos, no sé, solo el Señor lo sabe. Pero lo que sí sé es que este tiempo es un tiempo de promoción, es un tiempo de expansión, es un tiempo donde veremos la gloria de Dios en una medida mayor, en una dimensión mayor, y el Señor va a ser glorificado. Y el Señor quiere contar contigo, el Señor quiere contar con tus manos, con tu boca, con tus pies, con tus pensamientos, con tu fuerza, con tu juventud, con tu familia, con tu conocimiento, para que tú seas luz en medio de esos lugares donde Dios te está poniendo. Yo quiero orar allí donde estás. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo cada familia. Bendigo cada persona, Señor, que está viendo este mensaje, Señor. Y yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tú lo lleves a un encuentro contigo, Señor, que tú seas propicio, Señor, con cada una de estas personas, Señor, para que tengan un encuentro contigo. Yo te pido, Espíritu Santo, que allí donde están, Señor, que tú estás también allí con ellos, Señor, en ellos, Señor, Padre, tú avives y les permitas tener un encuentro contigo, Señor, un encuentro que despierte el fuego del avivamiento, el fuego de tu Espíritu en sus corazones, Señor, que cambie aún su identidad, que toda su frustración, que todo su temor, que todo su pecado, que todo eso sea quedado atrás, Señor, que hoy sean restaurados, que hoy tengan un encuentro de santificación, que tengan un encuentro, Señor, de preparación, que tengan un encuentro, Señor, de dirección contigo, Señor, Padre, que esa visión sesgada y escasa, Señor, sea quitada, que esa visión de tristeza, que esa visión de amargura sea quitada, Señor, y empieces a poner en ellos una visión de gozo, una visión de paz, una visión de alegría, una visión de esperanza, una visión de acuerdo a tu visión, Señor.
Señor, una visión de reino, Señor, una visión que avanza, una visión que trasciende, una visión, Señor, que no se limita ni por los recursos, ni por el tiempo, ni por el espacio, Señor. Padre, gracias, Señor, porque tú estás levantando en esta comunidad, Señor, en ISIC, Señor, tú estás levantando, Señor, valientes, Señor, tú estás levantando una iglesia con propósito, una iglesia comisionada, Señor, por tu corazón, Señor, y por tu palabra, Señor. Yo te doy gracias, Señor, porque tú les has dado talentos, porque tú les has dado herramientas, porque tú les estás entregando las redes sociales, Señor, porque tú les estás entregando grupos de jóvenes, Señor, porque tú les estás entregando familias, Señor, para que ellos vayan y trasciendan, Señor, en medio de este tiempo, en medio de esta generación, Señor. Gracias, Señor. Declaramos que esta es una iglesia de una dimensión mayor. Declaramos, Señor, que este es un pueblo, Señor, que camina en una dimensión mayor, Señor. Declaramos que este es un pueblo que camina con disposición, con disponibilidad. Una iglesia que camina, Señor, comprometida, con disciplina, con enfoque, Señor. Una iglesia que camina siendo dócil, Señor, y moldeable a tus estrategias, a tus tiempos, a tus maneras, Señor. Y también una iglesia que camina con decisión, Señor, que participan de tu reino para ver tu gloria, que participan, Señor, de tus planes para cumplir tus propósitos, Señor, y para glorificarte en cada cosa, Señor, que ellos hacen para ti, Señor. Padre, los bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pastores, muchas gracias, les bendigo una vez más. Un saludo especial de parte de mi esposo y de todo el equipo de Young Global Ministry. Les amamos y esperamos poder tenerlos cerca y verles nuevamente. Señor les bendiga.